El cielo sobre Madrid amaneció con el color de un hematoma antiguo, una mezcla opresiva de púrpura y gris plomo que amenazaba con una tormenta que se negaba a romper. Eran las 7:30 de la mañana, pero la luz era tan escasa que las farolas automáticas de La Moraleja, el barrio más exclusivo y hermético de la ciudad, aún parpadeaban con un zumbido eléctrico, luchando contra la oscuridad persistente. Para la detective Ángela López, ese zumbido era el único sonido en el mundo. Estaba sentada dentro de su coche patrulla con el motor apagado, observando las rejas de hierro forjado de la Villa de la Vega. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos, un gesto inconsciente que se había vuelto habitual desde enero. El cuero del volante estaba frío, pero no tanto como el vacío que sentía en el asiento del copiloto de su vida personal. Hacía 4 meses que el cáncer se había llevado a su marido, devorándolo desde dentro con la misma eficiencia cruel con la que la ciudad devoraba a sus débiles. Ángela cerró los ojos un momento inhalando el olor a café rancio y tapicería vieja, tratando de expulsar la imagen de la cama de hospital vacía que la perseguía cada noche. Concéntrate, López, susurró para sí misma. Su voz sonaba ronca, rasposa por el tabaco y el insomnio. El trabajo es lo único que no te miente. La radio de la policía crepitó, rompiendo su trance. La voz del oficial Martínez, joven y temblorosa, solicitó su presencia inmediata en el jardín trasero. Ángela abrió la puerta del coche y el aire de la mañana la golpeó en la cara. No olía a lluvia. Olía a tierra mojada, a pino caro y muy sutilmente debajo de todo eso, a algo dulce y repugnante. El olor inconfundible de la biología corrompiéndose. Caminó por el sendero de grava blanca que crujía bajo sus botas como huesos pequeños rompiéndose. La mansión de los de la Vega era un monumento a la ostentación, columnas de mármol, ventanas que parecían ojos negros y vacíos, y un silencio que se compraba con mucho dinero. Los dueños estaban en las Maldivas huyendo del invierno, pero habían dejado atrás algo que ahora requiera la atención de la brigada de homicidios. Al rodear la casa, el jardín se abrió ante ella como una escena de un cuento de hadas gótico. Setos perfectamente recortados formaban laberintos geométricos. Estatuas de ángeles de piedra lloraban musgo verde. Y en el centro, rodeado por un círculo de piedras volcánicas negras, estaba el orgullo de la propiedad, la Rosaleda. Pero no eran rosas normales. Eran Black Baccara. Rosas de un rojo tan profundo, tan oscuro, que bajo la luz gris del amanecer parecían negras, como si hubieran sido sumergidas en tinta o en sangre venosa. Eran hermosas de una manera inquietante, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Martínez estaba allí, pálido como el papel, de pie junto a un jardinero que estaba sentado en el césped, con la cabeza entre las manos, balanceándose rítmicamente. El jardinero murmuraba algo en voz baja, una oración o una maldición. Ángela no estaba segura. Detective, dijo Martínez, dando un paso atrás para dejarle espacio. El jardinero. Manuel, estaba preparando la tierra para el abono de primavera. Vio que la tierra estaba removida cerca del rosal central. Pensó que era un topo o algún animal. Empezó a cavar con la mano para no dañar las raíces. Ángela asintió y se acercó a la zona acordonada. Se puso los guantes de látex con un chasquido seco que resonó en el jardín silencioso. Se agachó ignorando el dolor punzante en sus rodillas, un recordatorio de sus 47 años y de demasiadas persecuciones por callejones de asfalto duro. Lo que vio hizo que su estómago de veterana, endurecido por 20 años de cadáveres hinchados, tiroteos y autopsias, diera un vuelco violento. De la tierra negra y rica, perfectamente abonada, no surgía un tallo de rosa. Surgía una mano humana. Era una mano derecha de dedos largos, delgados y elegantes, preservada con una extraña perfección cerosa.
La piel tenía un tono grisáceo casi translúcido con venas azules que se dibujaban como mapas de ríos secos. La mano estaba congelada en un gesto de agarre desesperado con los dedos curvados como garras, como si en su último segundo de consciencia hubiera intentado arañar el cielo, buscando un aire que se le negaba. Las uñas estaban rotas, llenas de tierra oscura, evidencia de una lucha final y agónica contra la gravedad y el peso del suelo. Pero no fue la mano en sí lo que hizo que Angela sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Fue lo que había en la muñeca. Dios mío, susurró Angela, acercando su rostro a la tierra, sintiendo el aroma empalagoso de las rosas mezclarse con el hedor cobrizo de la muerte reciente. Alrededor de la muñeca de la víctima, no había cuerdas ni esposas de metal, ni cinta adhesiva. Había una enredadera. Un tallo grueso, verde y espinoso, propio de los rosales que la rodeaban. La planta se enroscaba alrededor del hueso de la muñeca como una serpiente constrictora, apretando la carne muerta. Angela sacó su linterna y apuntó el haz de luz directamente a la unión entre la planta y la piel. Entornó los ojos. Algo no encajaba. La enredadera no estaba simplemente sobre la piel. La enredadera entraba en la piel. Angela contuvo la respiración. El tallo espinoso perforaba la epidermis en la parte interior de la muñeca, justo sobre la arteria radial, y desaparecía dentro de la carne. Y unos centímetros más arriba, cerca de los nudillos, volvía a salir, brotando de debajo de la piel como si la mano humana fuera simplemente otra capa de tierra fértil. No parecía una herida post-mortem. La piel alrededor del punto de entrada estaba hinchada, enrojecida y amoratada, indicando una reacción inflamatoria severa. Estaba vivo, pensó Angela, sintiendo una ola de horror puro. Cuando le hicieron esto, su corazón todavía bombeaba sangre. El sonido de la grava crujiendo detrás de ella la devolvió a la realidad. Se giró con la mano instintivamente cerca de su arma, pero se relajó al ver la figura familiar que se acercaba. Sofía Camacho caminaba hacia la escena del crimen con esa precisión casi militar que la caracterizaba. Llevaba su maletín plateado en una mano y un café para llevar en la otra. Su abrigo largo y oscuro ondeaba con el viento, y sus gafas de montura gruesa reflejaban el cielo gris, ocultando sus ojos analíticos. Sofía era un contraste viviente con el caos orgánico del jardín, limpia, estéril, lógica. Buenos días, Angela, dijo Sofía, su voz carente de la fatiga que Angela sentía. ¿Me has traído a una clase de botánica o tenemos un cuerpo? Tenemos algo, Sofía, respondió Angela, poniéndose de pie y sacudiéndose la tierra de los pantalones. Pero no sé si llamarlo cuerpo todavía. Parece más bien un injerto. Sofía arqueó una ceja intrigada. Dejó el café sobre una roca decorativa y se acercó a la cinta policial. Cuando vio la mano emergiendo de la tierra, se detuvo. Por un segundo su máscara de profesionalidad se agrietó. Sus ojos se abrieron ligeramente y sus labios se separaron en una exhalación silenciosa. Fascinante y horrible, murmuró Sofía, poniéndose sus propios guantes y agachándose junto a la mano con una reverencia casi religiosa. Sofía sacó una pequeña lupa y unas pinzas de su maletín. Comenzó a examinar la unión entre la planta y la carne con la concentración de un relojero. El silencio se alargó durante minutos eternos, solo roto por el canto lejano de un mirlo y la respiración entrecortada del jardinero, que seguía en estado de shock a unos metros de distancia. Angela, acércate, dijo finalmente Sofía. Su voz había bajado de tono, volviéndose clínica y fría, el tono que usaba cuando los muertos le contaban secretos que los vivos no querían escuchar. Angela se arrodilló a su lado. Mira aquí, señaló Sofía con las pinzas, tocando suavemente el punto donde la espina de la rosa penetraba la vena.
Hay tejido de granulación. El cuerpo intentó cicatrizar alrededor del tallo. Esto confirma tu sospecha. La víctima estaba viva cuando se realizó la inserción. ¿Lo enterraron vivo con una rosa atada a la mano?, preguntó Angela, sintiendo la bilis subir por su garganta. No, no entiendes, corrigió Sofía, negando con la cabeza lentamente. No está atada. Mira la coloración de las venas en el dorso de la mano. Son verdosas, no azules. Y mira los capilares de los dedos. Sofía presionó suavemente la yema del dedo índice de la víctima. No estaba simplemente pálido por la falta de sangre. La clorofila, dijo Sofía, levantando la vista para mirar a Angela a los ojos. Angela, el sistema vascular de esta planta ha sido conectado quirúrgicamente al sistema circulatorio de la víctima. Alguien ha realizado una anastomosis, una unión quirúrgica, entre las venas humanas y el xilema de la planta. Angela miró la mano, luego las rosas negras que se mecían suavemente con el viento, y luego la mansión vacía. La enormidad de la crueldad necesaria para hacer algo así la golpeó como un puñetazo físico. ¿Me estás diciendo que están compartiendo sangre?, preguntó Angela, horrorizada. No exactamente, respondió Sofía, volviendo a mirar la mano con una mezcla de repulsión y admiración científica. La planta se está alimentando de él. Está usando los fluidos corporales, el agua y los nutrientes de la sangre para crecer. Y a cambio está inyectando sus propios fluidos en el torrente sanguíneo del hombre. Sofía tomó una muestra de la tierra alrededor de la muñeca y la olió. Fertilizante de alto rendimiento, diagnosticó. Y algo más, huele a anticoagulante. Probablemente heparina. Para mantener la sangre fluyendo y evitar que se coagule y bloquee la alimentación de la planta. Angela se puso de pie bruscamente, sintiendo la necesidad de alejarse de esa simbiosis monstruosa. Miró alrededor del jardín. Había docenas de macizos de rosas. Cientos de flores perfectas, oscuras y vibrantes. Sofía, dijo Angela, su voz temblando ligeramente. Si este hombre es abono, ¿cuánto tiempo lleva ahí abajo? Por el estado de la epidermis y el crecimiento de la planta, calculó Sofía, mirando la longitud de los nuevos brotes en la enredadera. Al menos 3 días. Tal vez 4. Murió lentamente Angela. Enterrado en la oscuridad, incapaz de moverse, sintiendo como sus fluidos eran drenados para alimentar estas flores. Angela miró al jardinero, que seguía llorando en silencio. Martínez, ladró Angela, recuperando su autoridad policial. Trae al equipo de exhumación. Y que traigan palas pequeñas. Y llama a la unidad canina. ¿A los perros, detective?, preguntó Martínez confundido. Ya hemos encontrado el cuerpo. Angela miró el vasto jardín, que se extendía por casi 1 hectárea de terreno perfectamente cuidado. Miró las otras rosas blackback, que se alzaban altas y orgullosas, sus pétalos oscuros brillando bajo la luz gris. No, Martínez, dijo Angela, sacando un cigarrillo pero sin encenderlo. Hemos encontrado un cuerpo. Pero mira esas rosas. Mira lo grandes que son. Lo vibrantes que están en comparación con el resto del jardín. Sofía se levantó y se paró junto a Angela, siguiendo su mirada. La forense entendió inmediatamente. Nitrógeno, dijo Sofía. El cuerpo humano es una fuente excelente de nitrógeno cuando se descompone. Estas plantas están sobrealimentadas. Exacto, dijo Angela, sintiendo un peso opresivo en el pecho, el peso de saber que su día acababa de convertirse en una pesadilla. Este no es un jardín, Sofía. Es un cementerio.
Y creo que acabamos de encontrar la primera cosecha. De repente el viento cambió de dirección. Las rosas se agitaron todas a la vez, produciendo un sonido susurrante como si 1000 voces secas hablaran al mismo tiempo. Y por un segundo, solo por un segundo, Angela juró que podía escuchar, debajo del sonido del viento, el latido débil y rítmico de un corazón que ya no debería estar latiendo, enterrado en algún lugar bajo sus pies. Empecemos a cavar, ordenó Angela. Y tened cuidado con las raíces. Podrían ser venas. El traslado del cuerpo desde la opulencia silenciosa de la Moraleja hasta la frialdad aséptica del Instituto Anatómico Forense fue un viaje entre dos mundos. Angela conducía detrás del furgón coronario, viendo cómo las luces rojas de los frenos teñían el asfalto mojado. Empezaba a llover, una lluvia fina y sucia que no limpiaba la ciudad, solo la hacía más resbaladiza. Al llegar al depósito, el contraste sensorial fue brutal. El olor a tierra húmeda y rosas negras se quedó en la puerta, reemplazado instantáneamente por el aroma químico del formaldehído, el cloro y el ozono de los sistemas de ventilación. Para Angela, ese era el olor de la verdad. Una verdad fea, pero necesaria. Sofía Camacho ya estaba en su elemento. Se había cambiado su abrigo oscuro por el pijama sanitario verde y una bata blanca impoluta. Se movía alrededor de la mesa de autopsias de acero inoxidable con la eficiencia de una directora de orquesta, preparando las herramientas, el bisturí, la sierra oscilante, las pinzas, y una serie de recipientes de vidrio que normalmente no se usarían en una autopsia estándar. Sobre la mesa yacía el injerto como Angela había empezado a llamarlo en su mente. Bajo las luces LED de alta intensidad, la víctima parecía aún más grotesca. La suciedad del jardín había sido limpiada superficialmente, revelando la piel pálida y cerosa de un hombre de unos 45 años. Pero la limpieza solo servía para resaltar la monstruosidad de lo que le habían hecho. La enredadera de rosa no era un adorno, era una parte integral de su brazo derecho, palpitando con una vida verdosa y obscena que contrastaba con la muerte gris del tejido humano. Hora de inicio, 10:42 de la mañana, dictó Sofía al micrófono colgante. Sujeto masculino, identidad confirmada por huellas dactilares como Julián Soria, crítico de arte, desaparecido hace 23 días. Causa preliminar de muerte desconocida, aunque se observa una conexión vascular anómala con un espécimen botánico del género rosa. Sofía miró a Angela, estaba de pie al otro lado del cristal de observación, con los brazos cruzados. Puedes entrar, Angela, dijo Sofía a través del intercomunicador. El aire está filtrado. Y vas a querer ver esto de cerca. Angela entró. El zumbido del sistema de refrigeración era hipnótico. ¿Qué hemos encontrado?, preguntó Angela, acercándose a la mesa pero manteniendo una distancia respetuosa. Primero la causa de la muerte, dijo Sofía, tomando un bisturí. No fue la rosa en la muñeca. Eso fue un experimento. Una prueba de concepto. La verdadera causa está aquí. Sofía realizó la incisión en y con un movimiento fluido. La piel se separó con un sonido húmedo. Pero cuando retiró la caja torácica, no hubo el sonido habitual de los órganos internos deslizándose. Hubo un crujido. Como si estuviera rompiendo ramas secas. Angela se inclinó hacia adelante y tuvo que reprimir una arcada. La cavidad torácica de Julián Soria no contenía pulmones rosados o un corazón muscular. Estaba rellena, empaquetada hasta el último milímetro con una masa densa, fibrosa y blanquecina. Eran raíces. Miles de filamentos finos que habían invadido cada espacio disponible, envolviendo las costillas desde el interior, asfixiando el corazón, colapsando los sacos alveolares.
Bambú, dijo Sofía, su voz teñida de una mezcla de horror y fascinación científica. O una variante modificada. El bambú común crece rápido, pero esto es agresivo. Depredador. Sofía usó unas pinzas largas para separar la masa de raíces en la zona del esófago. Le hicieron ingerir las semillas, explicó señalando el estómago distendido, que parecía una bolsa de arpillera llena de piedras. Cápsulas de liberación retardada, probablemente recubiertas de un gel nutritivo y hormonas de crecimiento. Una vez en el estómago, las semillas germinaron. El ácido estomacal no las mató, las alimentó. ¿Cuánto tardó?, preguntó Angela, imaginando la sensación de tener algo creciendo dentro de ti, expandiéndose, empujando tus órganos contra tus huesos. El bambú puede crecer hasta 1 metro en 24 horas en condiciones ideales, respondió Sofía. El cuerpo humano es cálido, húmedo y rico en nutrientes. Una condición muy ideal. Diría que desde la ingestión hasta la muerte pasaron 3 días. 3 días, repitió Angela. 3 días sintiendo cómo te conviertes en una maceta. Murió de insuficiencia respiratoria restrictiva, concluyó Sofía. Las raíces llenaron el espacio pleural. Simplemente no quedó sitio para que entrara el aire. Sofía continuó diseccionando la masa de raíces en la garganta. De repente el metal de sus pinzas chocó contra algo duro que no era hueso ni raíz. Tengo algo, anunció. Con cuidado extrajo un objeto pequeño y rectangular, cubierto de bilis y savia. Lo limpió con una gasa y lo sostuvo bajo la luz. Era una etiqueta de jardinería. De plástico blanco rígido, de esas que se clavan en la tierra para identificar una especie. Angela leyó la inscripción, escrita con una caligrafía cursiva, elegante y meticulosa, usando tinta negra indeleble. Espécimen 1, la soberbia. Variedad, bambusa parasítica. La soberbia, leyó Angela en voz alta. Julián Soria era un crítico arrogante. Destruía a los artistas por placer. Soberbia. Los 7 pecados capitales, dedujo Sofía, dejando la etiqueta en la bandeja de evidencias. Es un clásico. Pero la ejecución es nueva. Si este es el espécimen 1, dijo Angela, sintiendo una urgencia fría en el pecho, significa que el jardinero tiene planes para al menos 6 más. La investigación se trasladó de la morgue a la oficina de Angela. Las paredes de su despacho estaban cubiertas de fotos del jardín de los de la Vega, ampliaciones de la etiqueta encontrada y perfiles de botánicos con antecedentes. El tipo de injerto en la muñeca, dijo Sofía, señalando una foto macro de la unión entre la rosa y la piel, requiere un conocimiento avanzado de microcirugía y de fisiología vegetal. No es un aficionado. Es un académico. O un cirujano que se volvió loco. O ambos, añadió Angela. Rastrearon el origen de las semillas. Eran genéticamente modificadas, imposibles de comprar en una tienda normal. Eso redujo la lista de sospechosos drásticamente. Solo había 3 laboratorios en España con capacidad para producir ese tipo de quimeras vegetales. 2 estaban en Barcelona. 1 estaba en Madrid, cerrado hace una década por violaciones éticas. Elías Torne, leyó Angela en la pantalla del ordenador. Catedrático de Botánica Aplicada. Expulsado de la Universidad Complutense en 2014. Lo recuerdo, dijo Sofía, tecleando en su propia laptop. Hubo un escándalo. Torne publicó un paper teórico sobre la simbiosis forzada. Argumentaba que la humanidad era un parásito que estaba matando al planeta, y que la única forma de redención era que los humanos se sometieran biológicamente a las plantas.
Devolver los nutrientes. Ser consumidos para crear vida. Un ecoterrorista con complejo de Dios, resumió Angela. ¿Dónde está? Heredó una propiedad en las afueras, cerca del Parque Regional del Sureste, dijo Sofía. Un antiguo vivero industrial que quebró en los 90. Vivero Seledén. Irónico. Angela se puso la chaqueta de cuero, ocultando el temblor de sus manos. La fatiga estaba empezando a cobrar su precio, pero la adrenalina de la caza la mantenía en pie. Vamos, dijo. Voy contigo, declaró Sofía, cerrando su portátil. No, Sofía. Esto no es una autopsia. Es una detención. Elías Torne trabaja con esporas, neurotoxinas vegetales y hongos carnívoros, replicó Sofía con calma, metiendo varios viales de antídotos y mascarillas de filtración avanzada en su bolsa. Tu pistola no puede matar una nube de polen tóxico. Mis conocimientos sí. Además, si encuentras más especímenes, necesitarás saber si puedes tocarlos sin que se te caiga la piel. Angela la miró. Sabía que discutir con Sofía era inútil cuando usaba ese tono de lógica aplastante. Está bien. Pero te quedas en el coche hasta que yo asegure el perímetro. El viaje hacia el sureste de Madrid fue silencioso. La lluvia había arreciado, convirtiendo el paisaje industrial en una acuarela gris y borrosa. Pasaron fábricas abandonadas, desguaces de coches y campos yermos hasta que el GPS les indicó un camino de tierra que se adentraba en la nada. Al final del camino, surgiendo de la niebla como un templo olvidado, estaba el vivero. Era una estructura colosal de cristal sucio y vigas de acero oxidadas, que se extendía por lo que parecían cientos de metros. La vegetación salvaje había reclamado el exterior. Enredaderas gruesas como brazos humanos estrangulaban las columnas de soporte, y los cristales rotos brillaban como dientes en la penumbra de la tarde. Angela detuvo el coche a 100 metros de la entrada. No había otros vehículos. Quédate aquí, ordenó Angela, saliendo bajo la lluvia. Se acercó a la entrada principal con el arma desenfundada. La puerta de metal estaba entreabierta, gimiendo suavemente con el viento. Angela empujó. El interior del vivero era un mundo aparte. El aire era denso, sofocante, con una humedad tropical que empañó sus gafas al instante. Hacía calor, mucho calor. Los sistemas de calefacción estaban funcionando a máxima potencia. ¿Y el olor? Era el mismo olor que en el jardín de la Moraleja, pero multiplicado por 1000. Tierra, fertilizante, flores dulces y sangre. Sofía, entra, dijo Angela por la radio, reconociendo que este lugar era demasiado grande y extraño para recorrerlo sola. Pero ponte la máscara. Cuando Sofía llegó a su lado, ambas avanzaron por el pasillo central. La luz del exterior apenas penetraba la suciedad de los cristales, creando un crepúsculo verde y eterno. A ambos lados del pasillo, sobre mesas de cultivo oxidadas, había plantas que desafiaban toda clasificación. Helechos con espinas rojas. Flores carnívoras del tamaño de balones de fútbol que se cerraban lentamente al sentir las vibraciones de sus pasos. Son híbridos, susurró Sofía, su voz amortiguada por la máscara de gas. Mutaciones inducidas. Torne ha estado creando su propia evolución aquí. Caminaron durante minutos que parecieron horas. El lugar era un laberinto. De repente Angela vio una luz al final de una de las naves laterales. Una luz artificial, blanca y brillante como la de un quirófano. Se acercaron sigilosamente. Lo que encontraron hizo que Angela bajara el arma, paralizada por la pura incredulidad. En el centro de la nave, despejada de vegetación salvaje,
había una instalación que parecía una parodia de un jardín zen. Pero en lugar de arena y rocas, había mesas de metal. Y sobre una de las mesas, había una maceta gigante de cerámica vidriada. No contenía tierra. Contenía un torso humano. Era una mujer joven, increíblemente hermosa incluso en su estado actual. Estaba pálida, casi transparente. Su caja torácica había sido abierta con una precisión quirúrgica aterradora. Las costillas habían sido separadas, dobladas hacia afuera y fijadas con alambres de plata para formar la estructura de un recipiente. Dentro de su pecho, anidado entre sus pulmones colapsados y su corazón que latía lenta, muy lentamente, había un arbusto. Era una planta de hojas verdes oscuras y bayas de un rojo brillante y venenoso. Las raíces de la planta no estaban en tierra. Estaban tejidas directamente en las arterias principales de la mujer. Tubos transparentes conectaban la planta a bolsas de suero y sangre que colgaban de un soporte metálico. Dios santo, exhaló Angela. Está. Sofía se acercó corriendo, revisando los monitores que parpadeaban junto a la mesa. Está viva, confirmó Sofía, su voz temblando de rabia. Está en un coma inducido. Es un sistema de soporte vital biológico. La planta filtra su sangre oxigenándola y se alimenta de sus nutrientes. Es una simbiosis forzada perfecta. Angela vio la etiqueta colgando de una de las costillas de plata. Espécimen 2, la vanidad. Variedad, atropa belladonna. Es Elena Vives, dijo Angela, reconociendo a la modelo que había desaparecido de la portada de las revistas hacía 2 semanas. La vanidad. Está coleccionando pecados. Tenemos que desconectarla, dijo Angela, guardando su arma y buscando cómo liberar a la mujer. No, gritó Sofía, agarrando la mano de Angela. Si cortas las raíces ahora, se desangrará en segundos. La planta es lo único que la mantiene viva. Su corazón es demasiado débil para bombear por sí solo. Necesitamos un equipo quirúrgico, necesitamos. Un sonido metálico fuerte y resonante interrumpió a Sofía. ¡Clang! Venía de la entrada de la nave. Angela se giró apuntando con su arma a la oscuridad. No había nadie. Pero entonces escucharon otro sonido. Un siseo. SSSSSSSSS. Venía de arriba. Del sistema de riego que corría por el techo del invernadero. ¿Agua?, preguntó Angela. Sofía miró hacia arriba y sus ojos se abrieron de par en par detrás de la máscara. No, dijo. El color. Mira el color. Lo que salía de los aspersores no era agua cristalina. Era un polvo fino, una niebla de color amarillo azufre que comenzaba a descender lentamente sobre ellas, brillando bajo la luz de los focos. Esporas, gritó Sofía, empujando a Angela. Es polen modificado. Neurotoxina en aerosol. Si toca tu piel te paralizará. Angela y Sofía corrieron hacia la puerta por la que habían entrado, sus botas resbalando en el suelo húmedo. La niebla amarilla descendía como un manto pesado, cubriendo las plantas monstruosas, cubriendo a la mujer maceta que dormía su sueño de pesadilla. Llegaron a la puerta corredera de metal. Angela tiró del asa. Bloqueada. Apártate, gritó Angela, y disparó 2 veces a la cerradura. Las balas chispearon contra el acero reforzado, pero la puerta no cedió. Era una trampa. Desde los altavoces ocultos en el techo, una voz llenó el invernadero. Era una voz suave, culta, casi paternal. La voz de un profesor dando una lección.
Bienvenidas a mi jardín, señoras, dijo Elías Thorne. Llegan en un momento excelente. La polinización está a punto de comenzar. Y me temo que ustedes dos van a ser parte del sustrato para el espécimen 3, la ira. Angela miró a Sofía. La niebla amarilla estaba a solo 2 metros sobre sus cabezas, bajando inexorablemente. Estaban encerradas en una caja de cristal con un monstruo invisible y un aire que mataba. Y en algún lugar de Madrid, Angela lo sabía con la certeza de una madre, su hijo estaba solo en casa. La niebla amarilla descendía con la lentitud de una pesadilla. No era un gas rápido, era polvo en suspensión, millones de partículas de polen genéticamente modificado brillando bajo las luces halógenas del invernadero como oro maldito. Angela contuvo la respiración, sintiendo como sus pulmones gritaban por oxígeno, pero sabía que una sola inhalación profunda sería el fin. Sofía a su lado, no estaba paralizada por el miedo, sino activada por él. Su mente científica evaluaba las variables a una velocidad vertiginosa: volumen del recinto, densidad del gas, puntos de ruptura estructural. La ventilación, gritó Sofía a través de su mascarilla, su voz apenas un susurro amortiguado. Angela, los paneles laterales. No son de cristal reforzado, son de policarbonato para la expansión térmica. Dispara a las bisagras. Angela no dudó. Giró su arma hacia los marcos de aluminio oxidados de las ventanas laterales, a 3 metros de altura. El aire a su alrededor se volvía cada vez más espeso, reduciendo la visibilidad. Van. 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 Los disparos resonaron ensordecedores en el espacio cerrado. Las balas destrozaron el metal corroído, pero los paneles no cayeron. Estaban sellados por años de suciedad y enredaderas externas. No caen, tosió Angela, sintiendo un picor químico en los ojos expuestos. Sofía miró alrededor desesperadamente. Sus ojos se posaron en un saco industrial de fertilizante apilado sobre un palé cercano. Nitrato de amonio, leyó su mente. Pesado. Denso. Ayúdame, ordenó Sofía, agarrando una esquina del saco de 50 kilos. Angela entendió al instante. Guardó el arma y agarró el otro extremo. Con un gruñido de esfuerzo que consumió su precioso oxígeno residual, las dos mujeres levantaron el saco y corrieron hacia la pared lateral. Usaron el impulso de sus cuerpos, convirtiendo el fertilizante en un ariete. Se estrellaron contra el panel de policarbonato debilitado por los disparos. El plástico crujió, se dobló y finalmente cedió, estallando hacia afuera. Angela y Sofía cayeron sobre la hierba mojada del exterior. La lluvia fría de la noche las recibió como una bendición. Rodaron por el suelo fangoso, alejándose de la abertura por donde ahora escapaba la niebla amarilla, disipándose inofensivamente bajo el aguacero. Sofía se arrancó la máscara y aspiró bocanadas enormes de aire limpio. Angela se puso de rodillas tosiendo, escupiendo el sabor metálico del miedo. ¿Estás bien?, jadeó Angela. La lluvia, dijo Sofía, mirando al cielo con gratitud. El agua precipita el polen al suelo. Estamos a salvo fuera. Pero él ha escapado. El teléfono de Angela vibró en su bolsillo. Un sonido mundano que en ese contexto sonó como una bomba. Lo sacó con manos temblorosas. Número oculto. Pero Angela sabía quién era. Contestó poniendo el altavoz. Ingenioso detective López, la voz de Elías Thorne sonaba tranquila, acompañada por el suave sonido de un motor en marcha y limpiaparabrisas. Ha sobrevivido a la poda. Eso demuestra una vitalidad admirable. Quizás merezcas ser un espécimen más resistente.
Un roble, tal vez. ¿Dónde estás, hijo de puta?, gruñó Angela. Voy a encontrarte y te voy a arrancar de raíz, fiera. No necesitas buscarme, Angela. Yo voy hacia la fuente de tu fuerza. He estudiado tu perfil. Eres fuerte porque proteges. Pero, ¿qué pasa cuando el jardinero poda el brote más joven para que el árbol viejo sufra? Angela sintió que la sangre se le helaba en las venas, un frío mucho peor que el de la lluvia. El espécimen 3 es la ira, continuó Thorne. Y no hay ira más pura que la de una madre. Tu hijo Marcos tiene unos ojos preciosos. Serían un excelente sustrato para mis violetas nocturnas. La línea se cortó. Angela se quedó petrificada, con el teléfono en la mano, la pantalla negra reflejando su propio rostro distorsionado por el terror. Marcos gritó y corrió hacia el coche patrulla como si el diablo le pisara los talones. El trayecto desde el vivero hasta el barrio de Carabanchel, donde vivía Angela, fue una borrosidad de luces de sirena, cláxenes y maniobras suicidas. Angela conducía con una precisión letal, adelantando camiones bajo la lluvia torrencial, saltándose semáforos en rojo. Sofía, en el asiento del copiloto, no le dijo que fuera más despacio. En su lugar, estaba al teléfono coordinando con la central. Código 0, repito, código 0 en el domicilio de la detective López. Sospechoso armado y altamente peligroso. Posible situación de rehenes. Necesitamos los geos y una unidad de materiales peligrosos. Ahora. No van a llegar a tiempo, dijo Angela, su voz carente de emoción, concentrada únicamente en la carretera. Él ya está allí. Lleva ventaja. Llamé a Marcos, dijo Sofía suavemente. No contesta. Angela golpeó el volante. Le quité el móvil ayer. Por las notas. Dios mío, le castigué y ahora no puede pedir ayuda. La culpa la golpeó, aguda y profunda. Recordó la discusión de la noche anterior, los gritos, el portazo de Marcos. Desde que murió su padre, el chico de 10 años se había vuelto hermético y Angela, en su propio duelo, no había sabido cómo llegar a él. Ahora, la posibilidad de no volver a hablarle nunca más era un abismo que amenazaba con tragarla. Thorne no lo matará inmediatamente, razonó Sofía, intentando ofrecer un ancla lógica en medio de la tormenta emocional. Su modus operandi es el ritual. Necesita preparar el suelo. Necesita injertar. Eso lleva tiempo. No le voy a dar tiempo, sentenció Angela, girando la esquina de su calle. Apagó las sirenas y las luces 2 calles antes. Detuvo el coche en silencio. La casa, un adosado de ladrillo visto con un pequeño jardín delantero, estaba a oscuras. Solo la luz del porche estaba encendida, proyectando sombras largas sobre el pequeño roble que habían plantado cuando Marcos nació. Quédate aquí, ordenó Angela, comprobando la carga de su arma. No, dijo Sofía. Thorne usa neurotoxinas. Si Marcos ya ha sido expuesto, necesitará atropina inmediatamente. La tengo aquí. Levantó su maletín. Angela asintió una vez. Entramos por detrás. El jardín. El jardín trasero de Angela era modesto. Un poco de césped, una mesa de plástico y el viejo columpio oxidado. Pero esa noche, bajo la lluvia, parecía un escenario de guerra. La puerta corredera de cristal de la cocina estaba rota. Los fragmentos brillaban en el suelo como diamantes sucios. Angela entró primero, el arma barriendo la estancia. La cocina estaba vacía. Un vaso de leche derramado sobre la mesa goteaba rítmicamente al suelo.
Bloc. 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 Avanzaron hacia el salón. Nada. Mamá, un sollozo ahogado vino del piso de arriba. Angela subió las escaleras de dos en dos, con el corazón martilleando en su garganta tan fuerte que temía que Thorne pudiera escucharlo. El pasillo estaba oscuro. La puerta de la habitación de Marcos estaba entreabierta. Una luz verdosa antinatural emanaba de dentro. Angela empujó la puerta con el pie y entró apuntando. La escena que encontró se grabaría en sus pesadillas para siempre. Marcos estaba sentado en una silla de madera en el centro de la habitación. Estaba atado con bridas de plástico. Sus ojos estaban desorbitados por el terror, y tenía cinta adhesiva sobre la boca. Pero lo que hizo que Angela casi dejara caer el arma fue lo que tenía alrededor del cuello. No era una cuerda. Era una corona de espinas. Una rama gruesa, viva y pulsante de una planta que Angela no reconoció, con espinas largas y negras que presionaban contra la suave piel de la yugular del niño. Las puntas de las espinas brillaban con un líquido viscoso. Detrás de Marcos, en la sombra, estaba Elías Thorne. Llevaba un delantal de jardinero de cuero grueso manchado de tierra y savia. En una mano sostenía unas tijeras de podar oxidadas, apoyadas casualmente sobre el hombro de Marcos. En la otra una jeringa de cristal llena de un líquido verde fluorescente. Bienvenida a casa, Angela, dijo Thorne. Su voz era suave, culta, terroríficamente tranquila. Llegas justo a tiempo para el injerto. Suéltalo, dijo Angela. Su voz no tembló. Era acero frío. Suéltalo o te vuelo la cabeza. Si disparas, sonrió Thorne acercando la jeringa al cuello de Marcos, mi mano se contraerá. Esta jeringa contiene un acelerador celular mezclado con esporas de Dendrocnide moroides, la planta del suicidio. Si entra en su torrente sanguíneo, el dolor será tan intenso que su cerebro se apagará en segundos. Y si eso no funciona, el collar de espinas tiene un mecanismo de presión. Si él se mueve o si yo muero y lo suelto, clac. Yugular perforada. Angela se quedó inmóvil. Era un jaque mate biológico. Sofía entró en la habitación lentamente con las manos en alto, mostrando que no llevaba armas. Profesor Thorne, dijo Sofía, usando su tono más académico y respetuoso. He leído su trabajo sobre la simbiosis forzada. Es ambicioso. Thorne giró la cabeza ligeramente, sus ojos brillando con vanidad detrás de las gafas sucias. ¿Una admiradora? ¿O solo otra crítica estéril como Soria? Una científica, corrigió Sofía, dando un paso casi imperceptible hacia adelante. Vi lo que hizo con Elena Vives. El sistema de soporte vital con la belladonna. Técnicamente impresionante. Pero hay un error en su fórmula. ¿Un error? Thorne se erizó. ¿Qué sabrás tú, patóloga de muertos? Yo creo vida. El pH de su solución nutritiva, mintió Sofía con una confianza absoluta. Noté necrosis en los tejidos de Elena. Su sustrato es demasiado ácido. Si inyecta eso en el niño, no obtendrá una simbiosis. Obtendrá un rechazo sistémico inmediato. El huésped morirá antes de que la planta eche raíces. Su obra maestra se pudrirá en minutos. Será un fracaso. Otro fracaso académico. La sonrisa de Thorne vaciló. La duda, la eterna enemiga del ego científico, cruzó su rostro. Miró la jeringa, luego a Marcos, luego a Sofía. Imposible, murmuró. He calibrado la mezcla.
Compruébelo, insistió Sofía. Mire la turbidez del líquido. Se está oxidando. No estabilizó el compuesto para el transporte, ¿verdad? Thorne levantó la jeringa hacia la luz verdosa de su lámpara portátil, entrecerrando los ojos para examinar el líquido. Fue un error de un segundo. Pero fue todo lo que Angela necesitó. No podía disparar a la cabeza, el riesgo de que el cuerpo cayera sobre Marcos y activara las espinas era demasiado alto. Angela bajó la mira 10 centímetros. Van. La bala no golpeó a Thorne en el cuerpo. Golpeó la jeringa de cristal en su mano. El impacto pulverizó el vidrio. El líquido verde, el acelerador celular tóxico concentrado, explotó en una nube fina directamente sobre la cara de Thorne. El botánico gritó. No fue un grito humano. Fue el sonido de un animal siendo desollado. Se llevó las manos a la cara mientras el líquido corrosivo y neurotóxico empezaba a reaccionar con sus ojos, su nariz, su boca. Thorne cayó hacia atrás, lejos de Marcos, retorciéndose en el suelo, arañándose la propia cara en un intento desesperado de quitarse el fuego verde. Angela se abalanzó sobre Marcos. Con una mano sostuvo el cuello del niño para que no se moviera, y con la otra, usando su navaja táctica, cortó con precisión quirúrgica la brida que sujetaba el collar de espinas, lanzándolo lejos antes de que pudiera cerrarse. Sofía, atropina, gritó Angela. Sofía ya estaba allí. Inyectó el antídoto en el muslo de Thorne no por piedad, sino para mantenerlo vivo para el juicio. Luego revisó a Marcos. Está bien, dijo Sofía, examinando el cuello del niño. Solo rasguños superficiales. No hubo inyección. Angela arrancó la cinta de la boca de su hijo y lo abrazó. Lo abrazó con una fuerza que quería borrar los últimos 30 minutos, borrar la muerte de su marido, borrar todo el mal del mundo. Marcos hundió la cara en el chaleco antibalas de su madre y lloró. En el suelo Elías Thorne, el hombre que quería convertir a los humanos en plantas, gemía en la oscuridad. Sus ojos estaban destruidos. Nunca volvería a ver sus jardines. Ahora él también viviría en la oscuridad eterna, como las raíces que tanto amaba. Epílogo, flores en el asfalto. Una semana después, la lluvia había cesado y Madrid volvía a ser una ciudad de sol duro y sombras nítidas. Elías Thorne estaba en una unidad de máxima seguridad del hospital penitenciario. Ciego, desfigurado, pero vivo. Los médicos decían que las cicatrices en su cara tenían un extraño tono verdoso, como si algo hubiera intentado crecer bajo su piel antes de ser detenido. Angela estaba sentada en un banco del Parque del Retiro. No llevaba uniforme. Llevaba vaqueros y una camiseta simple. A unos metros, Marcos jugaba al fútbol con otros niños. Se reía. Era una risa frágil, todavía recuperándose, pero era real. Sofía se sentó a su lado, ofreciéndole un helado. Pistacho, dijo Sofía. Técnicamente es una semilla, no una nuez. Pero está bueno. Angela sonrió aceptando el helado. Gracias, Sofía. Por todo. Lo de la jeringa, esa mentira sobre el pH, fue brillante. No fue una mentira completa, admitió Sofía, mirando los árboles. La naturaleza es caótica, Angela. Thorne intentaba forzar un orden perfecto, una simbiosis perfecta. Pero la biología siempre encuentra una manera de resistirse al control. Igual que las personas. Angela miró a su hijo. Sí. Somos malas hierbas. Difíciles de matar. Prefiero el término flora resistente, corrigió Sofía.
Se quedaron en silencio un momento disfrutando del sol, dos mujeres que habían visto la oscuridad más profunda y habían logrado salir al otro lado. ¿Sabes?, dijo Angela. Creo que voy a arrancar el roble del jardín. ¿Y las rosas? Voy a plantar cactus. Tú dijiste que eran mejores. Los cactus son honestos, asintió Sofía. Tienen espinas, pero no las esconden. Sabes a qué atenerte con ellos. Como nosotras, dijo Angela. Como nosotras, repitió Sofía. Las sirenas de la ciudad sonaron a lo lejos, un recordatorio de que el trabajo nunca terminaba. Pero por ahora, en ese pequeño rincón de verde en medio del asfalto, había paz. El jardín de los huesos estaba cerrado.